que cada miembro, al ser parte o ser miembro de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo, a la que también el Señor nos enseña que somos la iglesia del Señor. Y una vez que entendemos eso, dejamos de un lado muchas cosas, entre esas tradiciones, legalismo, dejamos de un lado también el denominacionalismo, porque hemos entendido que nos pertenecemos los unos a los otros. Y yo le doy gracias a Dios porque he conocido hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, de las cuales uno siente que realmente eso es verdad. Y el predicador que voy a presentar esta mañana, es un hermano que sé que es miembro del cuerpo de Cristo, que le doy gracias a Dios por haberlo conocido y que es el hermano del grito en el video hay una senda, ese mismo. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y el privilegio de estar aquí para abrir esta semana de misionera. Así que, hermano Alciade, el tiempo es suyo y bienvenido. Nuestra casa es su casa. Y como dije, la palabra del Señor nos enseña que nos pertenecemos los unos a los otros. Gloria a Dios. Mire, yo hallo que si era para mí, está bien. Pero yo hallo que si era para el Señor, podemos hacerlo más fuerte, ¿verdad? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Porque Él es digno. No pare, no pare. Siga, siga. ¿Sabe una cosa? Póngase de pie por un momentito. Póngase de pie por un momentito. Póngase de pie por un momento. Y vamos a hacer por 30 segundos el mayor escándalo que podamos para papá. Vamos, vamos, abra la boca y glorifíquele. ¡Glorifíquele! ¡Glorifíquele! Gloria a Dios. Gracias te damos, Dios. Levante su mano por un momento. Gracias, Señor, por este privilegio que me das, Dios mío, de poder estar delante de esta hermosa iglesia, pueblo tuyo, comprado a precio de sangre, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por el privilegio que me das en esta mañana. Gracias te doy, Dios, por los pastores de esta casa, por el cuerpo de liderazgo, por todos y cada uno de los miembros de este lugar donde tú has levantado tu nombre, Señor. Desde el más pequeño hasta el más anciano, sea bendito en ti, Señor. Y te pido, Dios del cielo, que esta mañana aquello, Señor, que escucharemos, que proviene de ti, sea de bendición, de edificación y sobre todo, Dios, yo te pido que nos ayudes a poder ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, mi buen Rey. Gracias te doy, Padre Santo, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Mira el que está al lado suyo y dígale, no te distraigáis. Dígale a sí mismo, no te distraigáis. Dígale, poné atención. Gloria a Dios. Doy las gracias a los pastores de la casa, al cuerpo de liderazgo, a todos y cada uno de los que trabajan en este hermoso ministerio que impacta tantas vidas. Y el lema me encanta porque allá dice, donde nadie es forastero. Aleluya. Mire si no es así, que yo me siento como si estuviera en casa. Yo me siento en casa en esta mañana. Mi nombre es Alciade Roderick Vega Caballero, para servirle a Dios, a usted y a la patria. El Señor nos ha permitido pastorear en las tablas. Tenemos una hermosa congregación. Mi esposa les envía saludos, mis hijos les envían saludos. No pudieron venir porque ellos están allá encargándose, pero yo estoy muy contento aparte de poder compartir este tiempo con ustedes. Amén. Un tema que es vital, un tema que es importantísimo para la iglesia del Señor. Yo me atrevo a decirle que es la razón de ser de la iglesia. En el corazón de Dios estaban las misiones. En el corazón del Señor estaba el evangelismo.
¿Por qué lo dice? La palabra de Dios nos habla en Lucas 19:10 que Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Y cuando hablamos de perdido, en algún momento usted y yo estábamos en esa lista. Amén. Somos privilegiados porque fuimos comprados a precio de sangre. Pero en la medida en la que usted se olvida de dónde usted vino, en esa misma medida se va a olvidar de a qué Dios le llamó. Porque cuando nosotros, que hemos sido ya limpiados, lavados de nuestros pecados, empieza el Señor a hacer una obra nueva en nuestras vidas. Empieza Dios a hacer algo nuevo en nuestro corazón. Empieza a limpiarnos primero de adentro hacia afuera. Llega el momento en el que estamos tan pretty, que se nos olvida que en algún momento estuvimos en el lodo cenagoso. Y en ese preciso momento, tu corazón, en vez de ser un corazón edificador al perdido, empieza a ser un corazón señalador. Santo Padre de la gloria. Porque ocurre algo como lo siguiente, miren. Usted imagínese que esta botella que tengo en mis manos está llena, ¿no? Llena de agua. Estaba llena antes, pero me dio sed y me la tomé. Pero usted imagínese que está llena. Cuando usted nace así, lleno. Esa nenita que está ahí, ¿qué pecado puede tener, mi amado? Si lo único que hace es pedir comida y es una bebé. Y todo lo que ella pudiese hacer forma parte de su naturaleza. En un niño no hay pecado alguno. Y así nacemos todos, llenos de esa presencia de Dios. Vamos creciendo, vamos avanzando en edad. Este recipiente portador de la gracia, de la bendición del Señor, se va vaciando. ¿Producto de qué? Producto de la sociedad, producto del lugar donde convive, producto de las personas con las que comparte. Porque, amado, cuando son pequeñitos, usted como papá, como mamá, usted controla dónde pueden ir y dónde no pueden estar. Amén. Pero conforme van creciendo y se van haciendo adolescentes, y junto con la adolescencia hay cierta libertad en donde ya ellos hacen cosas que probablemente sean incorrectas. Usted está ahí para guiarles, para aconsejarles, pero créame que la palabra de Dios dice que la rebeldía está pegada al corazón del muchacho. Y no es que no puedan vivir de esa manera, sino que ya nosotros hemos sembrado la palabra en ellos, pero el mismo ambiente les vacía de esa presencia hermosa que tenían cuando eran bebés sin pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando son quienes nacen en los caminos del Señor, es mucho más fácil. Cuando los niños pasaron acá adelante, eso tocó mi corazón, ministró mi vida, créanme, porque yo sentía como la presencia de Dios los estaba tocando a los dos. Su nene, pastor, va a tener un ministerio poderoso en Dios, tiene una sensibilidad a la presencia de Dios y una humildad, que ese niño tiene algo grande de parte del Señor, créanlo, créanlo. Conforme ellos van creciendo, entonces, estando afuera de los caminos, el enemigo empieza a hacer lo que les da la gana con ellos. Están vacíos. Y hágase cuenta que el enemigo sabe hacer esto. Y empieza a triturarlo. Y empieza a dañarlo. Y empieza a hacer cosas malas. Presten atención, adolescentes que tienen el privilegio de estar en una iglesia de sana doctrina donde se predica la verdad de Cristo. No hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. No hay nada mejor que servirle a Dios desde pequeño. No hay nada mejor que ser de la palabra que llenarse de su presencia. Porque cuando el enemigo va a querer venir a dañar tu vida, niño, joven, adolescente, ya tú vas a estar preparado para levantarte en firme. Y tú no vas a estar ahí. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano? Levante la mano aquí aquel que en algún momento estuvo así. Yo soy el primero. Amén. Yo soy el primero. Cuando estábamos ahí así, el enemigo se burlaba de nosotros. El enemigo se reía de nosotros. El enemigo hacía lo que le daba la gana con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Yo le doy gracias a Dios porque hubo un momento en el que alguien llegó y nos habló acerca de un Dios de amor. Yo le doy gracias a Dios porque hubo alguien que en algún momento llegó y tomó de su tiempo para hablarnos acerca de la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios
Porque hubo un momento en el que alguien, a pesar de que estábamos envueltos en delitos y pecados, podía ver en nosotros aquello que en algún momento cuando nacimos ya Dios había depositado. Y sabe usted a quién le corresponde esa labor, que para mí es el privilegio más grande que Dios le puede dar a alguien: a la iglesia de Cristo, a nosotros, a usted y a mí, que llevamos la palabra del Señor a aquellas personas que están perdidas, y a su nombre. Por eso, mi amado, es que es necesario que entendamos que servirle al Señor es un privilegio y tenemos que llevar ese amor a todo el mundo. Por eso dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Es la labor de la iglesia hacerlo, porque cuando pasa esto, no quedó perfecta, pero usted imagínese que quedó perfecta. ¿Ven? Vuelve nuevamente. Ese soplido es el que da usted cada vez que usted a algún pecador usted le habla y le dice: Cristo te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer algo grande contigo, algo grande con tu familia. Pero para eso, mis amados, desde el inicio tenemos que aprender a ser estratégicos. Levante la mano todo aquel que vino, que no tuvo la bendición de nacer en un hogar cristiano y a quien el enemigo le hizo así como a mí. Nosotros somos especialistas en casos en donde mucha gente no puede entender y comprender qué es lo que está pasando con esa gente. Así que como iglesia, tenemos que pararnos y llevar ese mensaje. Amén. Porque como pastores vamos adelante, pero el Señor en medio de su ejército tiene especialistas. Y en ese momento en donde rescatado de la drogadicción como yo, puedes entender lo que siente alguien que en este momento está pasando por un sufrimiento, por un flagelo como lo son las drogas. Entonces usted dice así: viene el especialista, ese que está así, yo estuve ahí, yo soy el que lo puedo ayudar, yo soy el que lo puedo levantar, porque para eso el Señor nos ha llamado. ¿No cree usted que el Señor lo agarró, lo limpió con su sangre, lo tiene todo lindo y bonito para que usted no se mezcle? No. Al contrario, junto con eso está la unción del Señor para que usted vaya y le hable a aquellas personas que están sedientas, que están necesitadas, aquellas personas que en este momento pueden estar pasando por una depresión, no saben cómo salir. Tú, amado, amada, que pasaste por ahí, sabe que la respuesta es Dios. Y aunque es evidente, ellos necesitan a alguien que llegue, que se sensibilice con ellos, que los entienda y los ayude a levantarse de ahí. Porque el que no ha pasado por eso, mi amado, levántate, pon de tu parte. ¿Qué pon de tu parte qué? Si es que hay cosas dentro que no le permiten levantarse de ahí. Y lo que necesitan es una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de vida. ¿Sabe qué? Alguien que ore por ellos. Pero como todo el mundo está tan ocupado, nadie se preocupa de eso. Iglesia del Señor, esa es nuestra responsabilidad. ¿Y sabe una cosa? También es un privilegio. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa luz es Cristo. ¿Quiénes son los portadores de Cristo? Levante la mano aquel que es portador de Cristo. Levante la mano aquel que es portador de Cristo. Por eso, mi amado, es que la palabra del Señor dice, de nuevo. Por eso es que la palabra del Señor dice: de lo vil y lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. ¿Cree usted que va a tener oposición? Claro que la va a tener, pero hay victoria en Cristo. ¿Cree usted que va a tener gente que le criticará? Claro que sí, pero hay victoria en Cristo. Y nuestras tierras son tierras difíciles por eso. Porque los que somos herreranos, los que somos santeños, sabemos que si nuestra familia no es conocedora del Señor completa, es como si hubiéramos muerto. Es así. Los muchachos, cuando empiezan a conocer al Señor y los abuelos se dan cuenta, eso es un escándalo en la familia. Es una vergüenza familiar. ¿Por qué? Porque están cegados.
Porque están ciegos de la verdad. De una vez, escuchate, sí se cambió de religión. Supieran ellos lo lindo que es esto. Porque esto no es religión, mi amado. Esto es relación con Dios. Voy a repetirlo, esto no es religión, esto es relación con Dios. Es relación con Dios. Entonces, en estas tierras nuestras, usted mejor que yo sabe que cada pueblo tiene su bichoroco. Y que, bichoroco pues, bicho feo, raro, esa imagen. Amén. Soy de Pedregoso de PC, allá creo que es San Agustín. ¿De dónde es usted, pastor? ¿A dónde? De Los Pozos. ¿Y de allá quién es? Pues sí, es que ya se nos olvidó. Es que ya hasta se nos olvidó. ¿El de aquí cómo se llama? Y yo como mi abuela sí conoce al Señor, el hermano Oscar la conoce, mi abuelita oró por mí para que me reconciliara con Dios y aquí estamos. Hasta después de tiempo fue que me di cuenta del pregón que decían de cuando San Juan agacha el dedo. ¿Te acuerdas? Usted le pedía algo a los tíos, a los papás. De papá, comprame tal cosa. Y dice, cuando San Juan agacha el dedo. Yo no entendía. Cuando fui a ver a Juan, era que Juan estaba así. ¿Cuándo iba Juan a agachar el dedo? O sea que era exactamente. Lo que me quería decir era que nunca. Eso era el mensaje detrás de todo, era que no pidiera nada porque nunca me lo iban a comprar. Amén. Entonces nuestras tierras tienen eso arraigado desde que nacemos, aunque no queramos, eso está arraigado en el corazón. Allá en Portobelillo, ¿cuál es? ¿Araú? Por allá. Mire, allá donde nosotros, donde el Señor me ha permitido pastorear, está librada. Está librada. Le dicen la moñona, oren porque la estamos espelucando. Porque Dios está haciendo algo grande en nuestras tierras. Desde que nacemos ya venimos con eso. Entonces desde niño, ¿cuándo es el momento para ir a la iglesia? En el momento en donde se celebra el bichoroco. ¿Sí por allá? No va por allá en todo el año. Entonces ya vemos que es una tradición que a su vez va amarrada al paganismo por causa de lo que con eso se celebra. Porque yo siempre me pregunté de niño, ¿qué tiene que ver la fiesta de toros, los bailes, las cantaderas con Juan? Y mire, de Juan se habla en la palabra y cuando usted le pregunta a la gente acerca de quién fue Juan, no te sabe ni responder. ¿Por qué? Porque ellos alejan la palabra de lo que viven, porque saben que si son confrontados con la palabra, entonces conocerán la verdad, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Habrá alguien que crea que en este tiempo va a haber libertad. Habrá alguien que crea que en este tiempo el Señor va a conocer, la gente va a conocer acerca de la palabra. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo creo con todo mi corazón. Porque pasa algo interesante, y esto yo no se lo digo para que nos desanimemos, al contrario, tenemos que conocer al enemigo. Yo le estoy recordando cosas que seguramente en este púlpito ya se han enseñado. Por eso es que mi labor hoy es fácil, nada más vengo a recordar y a poner mi acento y mi sazón. Más nada. Pero todo ya esto usted lo conoce. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos tomar esta información para mirar y señalar. Al contrario, tenemos que hacerlo con un corazón compasivo, de amor. Porque tenemos que entender que cada uno de ellos que no conoce la verdad, ya tiene un lugar destinado. Mire qué lindo es el Señor, la tarea que nos ha entregado como iglesia. Probablemente usted, antes de que alguien le predicara de Cristo y usted abriera su corazón, ya usted tenía puesto en la primera fila del infierno. Pero en la medida en la que alguien llegó y le habló, empezó a sacarlo. Dios, a través de esa persona, lo empezó a sacar, poquito a poquito. Porque a lo mejor alguien llegó y le habló en una ocasión y usted como que no creyó mucho. Pero alguien nuevamente, esa misma persona fue y le habló nuevamente y ya como que usted empezó a creer un poquito más. Hasta que llegó el momento en el que usted empezó a darse cuenta de que lo que vivimos en el evangelio no es mentira, que es real. Y de repente un buen día usted llegó con esa disposición y
el Señor inundó su corazón de ese amor. Y en ese momento usted que tenía un puesto en el... pasó a tener un puesto al lado del Señor. Suena duro, suena fuerte, pero es para que te lo recuerdo hoy, para que lo valores, para que sepas que aunque el enemigo tenía algo destinado para ti, para tu vida, Dios tenía mejores planes para ti, para los tuyos, y Él necesita que tú te actives para que le lleves ese mismo mensaje de salvación a aquellas personas que en este momento lo están necesitando, porque hay mucha gente que necesita escuchar acerca de la palabra del Señor, y yo sé que aquí hay muchas personas que están dispuestas a llevar ese mensaje, porque entendemos que hay familias, que hay niños, que hay adolescentes, que hay parejas que están necesitando aquello de lo cual usted y yo somos portadores. Y yo tengo que recordarte algo, mi amado: hay recompensa del cielo para aquellos que se atreven a llevar el mensaje de salvación. Y a su nombre, si va a aplaudirle, apláudale fuerte. Ahora sí. Porque no es para mí, es para papá. Amén. Y en esta mañana, si usted se va confrontado, entendiendo que servirle a Dios, predicar su palabra, evangelizar, aportar para las misiones, es un privilegio, yo me voy contento. Amén. Yo me voy contento. El Señor ya hablaba acerca de ti. Dile, el Señor ya hablaba de ti. Dígale al que está al lado suyo: el Señor ya hablaba de ti. El Señor habla de ti. El Señor habla de ti. Mírelo nuevamente y dígale: eres hermoso. Dígale: eres hermoso. No, pero dígaselo en serio, porque la persona que está al lado suyo no le está creyendo mucho. Oh. He visto más de uno que ha hecho. ¿Yo? ¿Sí, usted? Dígale de nuevo: eres hermoso. Dígale, eres hermoso. Dígale: y tus pies son aún más hermosos. No, dígale. No importa que tenga un juanete ahí. Usted dígale así. Pregúnteme: ¿y por qué dice eso, pastor? Pregúnteme: ¿y por qué dice eso, pastor? Gracias por preguntar. Porque dice Romanos 10, 15 y 17. Levante su mano al cielo y recíbalo, porque es palabra de Dios. Levántela. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Y a su nombre. Cuán hermoso, cuán bendecidos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Dígame si eso no es lindo. Eso es bonito. Escuche, dice: mire, mas no todos obedecieron al evangelio. No te desaniméis. Dígale que está al lado suyo: no te desaniméis. Dígale así mismo: no te desaniméis. Dígale: no te desaniméis. Jamaquelo así. Eso. Dele, jamaquelo. Del verbo jamaquear. No, así no. Yo dije jamaquelo, no jóquelo. Dice, ¿por qué? Porque hay ocasiones en donde nosotros vamos y llevamos el mensaje y como que no vemos resultados, ¿verdad? Y uno tiende a desanimarse. Pero nosotros tenemos que entender que aunque el mensaje que portamos es bueno, no todo el mundo lo va a recibir de la misma manera, pero escuche bien, en el mismo momento. Porque hay un momento, yo no sé si usted le ha pasado, que de repente hay un compañero de trabajo que usted le habla de Dios. Y en el momento no le pone cuidado. Y hasta le da la espalda, porque a veces son hasta groseros. No, hombre, pobrecito nosotros. Pero bueno, ellos, los primeros cristianos sufrieron más que nosotros y ahora se lo voy a demostrar. No te hace caso. Pero tú vuelves nuevamente y le hablas acerca del Señor. Y tampoco le hace caso. Hay una palabra en Isaías que dice que la palabra de Dios no retorna vacía. Y esa es una promesa, esa es una verdad. ¿Y sabe qué pasa?
Cuando usted hace lo que el Señor le mandó a hacer, cuando usted suelta la palabra, es el Señor el que va a hacer que retorne. Amén. Y cuando usted le habla a esa gente, en el momento no querrán saber. En el momento tendrán un corazón rebelde, duro, obstinado. Pero ¿sabe una cosa? Llega el momento en donde el Señor chancletea. Y cuando chancletea, del verbo pegar en la chancleta, la chancleta, ¿qué cree usted que pasa? ¿A dónde creen usted que va? Viene donde usted. Oye, fulanito, ¿cómo se llama usted, amado? Gilberto. Oye, Gilberto, mira que me está pasando algo. ¿Qué te pasó, fulano? Mira que este fin de semana me fui por ahí, me gasté toda la plata y ahora en la casa no me mira ni el perro. Y tú sabes una cosa, ya yo estoy cansado de eso, Gilberto. Y Gilberto, lleno de la unción de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, lleno de la palabra de Dios, empieza a decir, esto es que tú tienes un vacío que solamente Dios puede llenar. Y si tú realmente quieres que tu vida cambie, tienes que abrir en tu corazón un espacio para Dios. Y cuando tú le abras ese espacio a Dios, créeme que Él va a tomar el control de tu vida. Va a ser un proceso en donde poco a poco vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo y vas a ir restaurándote tanto que esto que estás viviendo será como un recuerdo de cómo Dios te ayudó y te levantó. ¿Y qué cree usted que va a pasar? Amado, cuando usted habla la palabra de Dios, usted está hablando de parte de Dios y Dios respalda su palabra. Queda como gelatina en cuchara. Ven acá, Gilberto, ¡vamos! Y empieza, ven acá fulano, porque Gilberto es usted. Ven acá fulano, vamos a orar. Y empieza el hermano Gilberto a orar con él. Y empieza a declarar bendición sobre su familia. Ahora, Padre, restaura su hogar, restaura su matrimonio. Ayúdalo, Señor, con las ataduras que tiene, amado. Usted no tiene idea las bendiciones que vienen cuando un cristiano ora por una persona. Porque usted que está lleno de la presencia de Dios, llena Dios lo usa a usted para llenar el vacío que tiene aquella persona. Y cuando termina, hágalo por prueba, porque eso le va a motivar a usted a seguir adelante. Le va a motivar, le va a animar a usted a seguir adelante. Mírele los ojos, mírele el rostro después que se ora, para que usted vea que no es el mismo que antes que orar. No es el mismo. Y entonces usted le dice, respire profundo. Oh, se siente bueno. Dele ahorita de nuevo usted. Dígame si no se siente rico, no se siente sabroso, ¿verdad? Paz en el corazón, inmediatamente. Entonces fulano empieza a cuestionar qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Y qué cree usted que va a querer conocer? Más acerca de la palabra. Entonces, ¿dónde va usted a llevarlo para enseñarle acerca de la palabra? A la casa del Señor. Y aquí, donde todo el mundo está lleno de Dios. Aquí, donde todo el mundo está hermoso por causa de la llenura de la presencia de Dios. Josué, no hay volumen. No, o soy yo que estoy sordo. Aquí donde todo el mundo está hermoso por causa de la gracia de Dios. No hay manera que la gente no se enamore de Dios cuando encuentra un pueblo que está enamorado de papá. Pueblo que está enamorado de Dios, eso se contagia, eso se pega. Y yo le voy a decir una cosa, el Señor tiene algo hermoso para esta casa. Gente que usted le ha hablado durante mucho tiempo y ha estado duro, créame que salga de aquí con la intención de volver a hablarle, porque el Señor ya tiene todo listo. Gente que estuvo aquí y se fue, regresará con un corazón correcto, de la forma correcta. Yo no sé cómo vamos a hacer, pastor, pero se nos vamos a quedar chicos. Amén. Vamos a quedar chicos. Le voy a decir una cosa. El evangelio en este momento no es lo mismo que hace 20 años aquí en Chitré, Herrera y Los Santos.
hay hambre, hay sed. Porque ya se han dado cuenta que ningún monicaco que ningún monicaco es capaz de llenar el vacío que solamente Dios puede hacer. Ya la gente entiende cómo funciona la tradición y ya saben que es Semana Santa, carnavales. Nosotros nos vamos de retiro, ¿verdad? Y por allá el Señor hace y nos llena. Y cuando llega el miércoles vamos todos al trabajo hasta que estamos con la chapa pelada así. Contentos. Felices, ¿verdad? Y cuando usted llega al trabajo, ¿qué encuentra? ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda, mi hermano? ¿Ah? Miércoles. Hey. Hey. Y como usted llegó sin eso, sin la frente atollada, como usted llegó sin la frente atollada, lo miran de izquierda. Y llega el viernes, ¿y qué pasa? Usted llega al trabajo con su bistec y la gente lo mira y dice, bistec, hoy se come pescado porque hoy se guarda. De 5 días brincando y saltando. Acuérdese que esto lo estamos recordando, pero es desde el amor, amén. Es desde la compasión, no es desde el dedo criticón, porque bastantes veces que estuviste tú ahí. Ay, ay, ay. Yo te vi, yo me acuerdo. Ahora no te acuerdas. Oye, ahora no te acordáis. Todo lo que tenemos que hacer, mis amados, es estratégico. Entonces, miren ustedes la estrategia que utilizó el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, versículo 10. Me encanta la palabra de Dios porque es atemporal. No tiene que ver con la generación en la que estemos, ni en el siglo en el que estemos. Porque dice que es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y es real para hoy. Versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amado del Señor, nuestra constitución, nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Amén. Contra ella nadie puede. Imagínese usted que dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra pasará. Entonces cuando usted va a llegar y le va a hablar a alguien acerca del Señor, usted sí o sí tiene que utilizar la palabra porque contra ella nadie puede refutar. Ella es viva, ella es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? No se ponga bravo conmigo si Dios le está hablando en esta mañana, porque Él que escudriña los corazones sabe cuáles son nuestras necesidades y cuál es la condición de nuestro actuar. No es el pastor. Cuando el pastor se para aquí, predica la palabra, el Espíritu Santo es el que va y toca a cada uno conforme a su necesidad. Al que está desanimado lo anima. Al que anda mal, exactamente, gracias. Porque se me fue el verbo y me recordó. Al que anda mal lo cuerea. Y llegan a la casa y dicen, oh, el pastor me dio duro hoy. Agradecerle porque te estás corrigiendo. Básicamente el pastor tenía el cayado y la vara y el cayado. El cayado tenía una forma así. Y era para que cuando la ovejita era necia y se iba, la pergollaba por el pescuezo y la jalaba. Y si era muy necia con la otra, con la vara, le quebraba la patita. Pero hay que agradecer. Amén. Hay que agradecer. Porque esa es nuestra función, ¿verdad? Y créanme que a nosotros no nos gusta quebrar quebrar la patica. Muchas ocasiones ni siquiera lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Tóquete.
porque aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, te lleve a la persona a lo que la palabra de Dios dice, porque ella se defiende sola y en ella está el poder de Dios. No invente, no, yo creo que, yo pienso que, yo digo que, cuidado con eso, porque ahí no va el consejo, el tuyo propio. Si has tenido experiencia, puedes decir, a mí me ocurrió, pero cuando tú vas a asegurar algo, asegúrate que está fundamentado para la palabra, por la palabra, si quieres cosechar los frutos de la palabra. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Gracias por preguntar. El resultado de que los de Berea escudriñaron para ver si lo que Pablo decía era cierto o era falso fue el siguiente. Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. La palabra solita. Ellos la predicaron, las personas escucharon, compararon con la palabra y se dieron cuenta de que era verdad. Entonces veo mucha gente que empezarán a cuestionarse. ¿Y por qué de ustedes no tienen santo? Y usted le dice, busque en la iglesia, en la palabra de Dios donde dice que hay que honrar y adorar a los santos. Y le van a preguntar, ¿y por qué ustedes no hacen procesiones? Y usted les va a decir, busquen la palabra del Señor donde ahí dice que hay procesiones. ¿Y ustedes por qué no adoran a la Virgen María? Busquen la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta que María tuvo muchos más hijos. La palabra solita. Usted solamente tiene que agarrarlo y llevarlo allá. Amén. Y a su nombre, llévenlo a la palabra. ¿Por qué cree usted que en los templos de las iglesias tradicionales la gente no lleva Biblia? Porque si llevan Biblia se van a dar cuenta de que mucho de lo que ahí se dice no es verdad. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido que ir a entierros de familiares que no son cristianos y ahí solamente hay un momento en donde se lee la palabra y el sacerdote no es el que lo... La gente que le apoyan, leen la palabra, pero cuando el sacerdote viene, empieza a hablar acerca de lo que él cree. Es más, a veces empieza a hablar de política, a veces empieza a hablar de Ucrania, a veces empiezan a hablar de otros lados. Usted dirá, oh pastor, bueno, es que últimamente hemos tenido varias pérdidas en la familia y lastimosamente he tenido que ir a escuchar. Pero me he dado cuenta de que la palabra la esconden, de que la palabra la tienen allá guardada. Es por eso, porque no les conviene que la verdad se sepa. Aló, y a su nombre. Entonces me encanta lo estratega que es el apóstol Pablo, porque después de eso dice en el 16, Pablo se fue adelante, ¿no? Y dice el 16, los esperaba en Atenas y su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la... Dice, así es que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Les pregunto algo. ¿Pablo discutía con los judíos acerca de la idolatría que lo tenía bravo? No. A lo mejor alguno de ellos pudo haber caído en las trampas aquellas, pero la gran mayoría no por la costumbre que ellos tienen. Ellos eran muy celosos de su costumbre y lo guardaban de una manera que aún al día de hoy hay muchos de ellos que son fieles a lo que ellos creían desde aquel entonces. Él cuando llegó a la sinagoga estaba en su ambiente. El asunto se complicó cuando los griegos empezaron a escuchar lo que él estaba hablando. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Eran filósofos, eran conocedores. Y yo hice la tarea y dice que los epicúreos, para ellos, Dios existe, pero todo forma parte de una casualidad y los dioses no están en lo que al ser humano le pasaba. Esa era la filosofía de los epicúreos. Eso era lo que ellos creían. Y por otro lado estaban los estoicos, que creían en la autorrealización personal. Oiga, cuidado, porque eso todavía en este tiempo está vigente. La autorrealización personal. Supérate, eres producto de lo que tú quieres y lo que tú haces. Y dejan a Dios a un lado. Cuando usted y yo sabemos que nosotros dependemos de Dios y a su nombre.
Entonces estos filósofos empezaron a escuchar a Pablo y la curiosidad embargó su corazón. La curiosidad llenó su corazón y lo llamaron y le dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece predicador de nuevos dioses, porque él les predicaba acerca del evangelio y de la resurrección. Les voy a hacer una pregunta, yo quisiera que se respondiera sinceramente. ¿Cómo empezó este capítulo en el 16? Dice que Pablo se enardecía en su corazón. Amado, enardecía quiere decir que estaba bravo. Quiere decir que estaba embellacado. Quiere decir que estaba molesto. Porque cuando él llegó, él vio todas esas imágenes que le estaban rodeando. Pero cuando él tuvo la oportunidad de pararse delante de esos filósofos, ¿de qué les predicó? Les habló acerca del evangelio de Jesucristo. Él no perdió el tiempo. Él no perdió el tiempo diciéndole, quiten eso de ahí, quiten eso de allá, quiébrenlo, perdidos, están condenados. Y presentó lo que él conocía. Presentó el evangelio. Presentó las buenas nuevas de salvación. Y sabe una cosa, la nación entera, el pueblo evangélico a nivel de la nación entera, es verdad que están preocupados por Herrera y por Los Santos, es cierto, porque Herrera y Los Santos son la región de nuestro país que menos iglesias evangélicas tienen. Y aunque tienen una muy buena motivación, no tienen la estrategia correcta. Porque cuando ellos vienen acá y ellos entran a una casa a evangelizar, en vez de presentar al Dios de salvación, lo que hacen es pelear con los monicacos que encuentran ahí. ¿Y qué cree usted que pasa? Y aunque haya un corazón abierto, el hecho de que tú llegues a casa ajena a criticar lo que está, cierra cualquier entrada a la palabra. Y una vez, vamos a hacerlo por prueba. Tenga usted la Biblia en la sala de su casa y que llegue alguien y le diga, esa Biblia que está ahí usted debe de ver. Ve, yo le voy a decir una cosa, usted puede ser lo más buena gente que sea, que usted lo larga. Y si no lo larga, se queda ahí, nada más que lo escucha, pero no le pone ni cuidado. Entonces, ¿a qué les invito, mis amados? No peleemos con lo que ya Dios ganó. No peleemos contra aquello que ya el Señor pisoteó en la cruz del Calvario. Eso está derrotado. Usted solamente preocúpese por hablar acerca del Dios de salvación. Lleve las buenas nuevas de Dios. Ya el Señor derrotó a todo principado en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que los avergonzó públicamente. ¿Qué encontramos en las tablas? Hace 10 años. La iglesia cuadrangular tuvo un proyecto que se llamó Los Santos, llegó tu tiempo. Consistía en que cada provincia, distrito de Los Santos. Colón adoptó las tablas. Coclé adoptó Pedací. Panamá, Tonosí, Boca del Toro, Guararé, Chiriquí, La Villa, Darién, Macaraca. Y el resto, las comarcas del resto de la iglesia adoptaron algunas de esas obras. Nosotros acá, porque yo me congregaba en la iglesia de La Villa, pensábamos que iba a ser muy difícil. Era nuestro pensamiento, nuestra percepción, porque somos de acá. Y mire que antes de que ellos vinieran, yo tuve que ir allá a hablarle acerca de la idiosincrasia nuestra. Y decirle que sí, que aquí la gente es muy amable. Pero no hablé de política, religión y deporte. ¿Aló? Y yo sé que muchos pastores allá me miraban como, ya ellos se imaginaban, vamos para las tablas, y ellos se imaginaban como, ¿cómo es? El betún ese que se ponían aquí. Y con todo, la cabeza. Así venían. Pero cuando yo fui les hablé, y mire, usted déjese tratar. Usted llegue, usted diga buena. Usted va a ver que le van a abrir la puerta.
cuando está dentro de la puerta, adentro de la casa, en la sala, usted va a mirar y usted va a mirar que ellos tienen en lo que creen, la tradición. No le pongan cuidado a eso, no miren eso. Empiecen a hablar con ellos, háblenle acerca de la palabra del Señor, porque esto que yo le estoy compartiendo me lo dio el Señor hace 10 años atrás. Y ahorita le voy a decir algunas cositas que había apuntado en aquel entonces. Y cuando ellos llegaron, hicieron de esa manera. ¿Y qué cree usted? La gente abrió el corazón. Empezaron a orar. Llegaban y decían, ¿tienen alguna situación por la que, algún problema por la que usted quisiera que oraran? Problema. Sí, mire que tengo un hijo que está que no conoce, pues ya anda metido en las drogas, en las cosas. Vamos a orar por el hijo. Mire que es que yo estoy pasando páramo, que estoy buscando un trabajo. Vamos a orar por ese trabajo. No, mire que es que tengo un familiar que está allá en el hospital. Vamos a orar por ese familiar. No, mire que es que me duele la rodilla aquí, el dedo meñique del pie izquierdo me duele. Vamos a orar por ese. No, mire que es que tengo el perro malo. Dice, bueno, por los perros no oramos. ¿Qué cree usted que pasó? Empezó el poder de Dios a moverse. Y nosotros mismos que estábamos acá nos quedamos. ¡Oh! Y eso que hallábamos que estaba duro el asunto. Por eso le digo que el tiempo es ahora. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo? Él aprovechó la oportunidad para hablar acerca del Señor. Dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces, había algo que se parece mucho a los tiempos que estamos viviendo actualmente, amado. Dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Nosotros no vamos a decir nada nuevo porque ya está escrito en la palabra, pero sí vamos a llevar no solamente la palabra, sino el poder de Dios en acción. Y a su nombre. Entonces, imagínese usted, cuando Pablo llega a Atenas, él ve el escenario y su corazón se enardece. ¿Y sabe usted a dónde lo lleva Dios? Al Areópago. Y en el Areópago era donde estaban todos juntitos. Dice que él empezó a mirar y había imagen de fulanito, de menganito, de sotano. Todos estaban ahí. Y cualquiera diría, bueno, Pablo como estaba bravo en el versículo 16, se embellacó y empezó a tumbar las imágenes. No, Pablo, dígale que está a su lado, estratégico. Y empezó a buscar y vio que había un espacio. Y ese espacio estaba en blanco. Él se olvidó de todos los demás y miró el espacio que estaba en blanco y le dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y los epicúreos pensaban de que todo era producto de la casualidad y que Dios no se interesaba en el hombre. A ellos él les dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita el templo hecho por manos humanas. Y a los que por otro lado pensaban que todo era autorrealización, le dijo, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Wow! Empezó el apóstol Pablo, tenía el auditorio lleno, toda la gente que estaba ahí era incrédula, todos ellos cada uno tenían sus propios dioses, muy igualito a como estamos en tiempo actual, en donde para la lluvia es uno, para los animales es otro, para el trabajo es otro, para las cosas que se pierden es otro, ¿verdad? Y para que no llueva lo ponen pata para abajo, pero él no los miró, a él no le importó, sino que soltó el mensaje y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, para que si en alguna manera palpando, es decir, tocando, pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Santo, clase de mensaje, ¿verdad? Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Es decir, se fue a lo cultural, se fue a lo artístico. Pablo investigó, Pablo sabía lo que ellos leían, Pablo sabía lo que ellos adoraban, y de ahí mismo los agarró y se las devolvió. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y de una manera muy sutil, aunque directa, les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le dijo ignorantes a todos, ¿verdad? Con diplomacia. Ahora mandó a todos los hombres en todo lugar a que, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando ellos oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué pasa cuando usted le predica a la gente muchas veces? ¿Se burlan o no se burlan? ¿Verdad que sí, Esa gente lo que están es loca. Y te la van a la cabeza. ¿Pero qué dice? Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Significa entonces, amada, que la curiosidad quedó. ¿Y por qué pasó eso? Porque Pablo se atrevió a predicar. ¿Por qué pasó eso? Porque a Pablo no le importó lo que había, sino que él llevó la buena nueva. Él llevó el mensaje de salvación. ¿Por qué pasó eso? Porque a él no le importó la cultura de la época, porque a él no le importó lo que ellos practicaban, a él no le importó lo que ellos vivían, porque finalmente, aunque el Areópago en este momento está de pie allá en Grecia, ya la gente allá en Grecia está creyendo en Dios. Porque si hay algo que es eterno, es Dios. Si hay algo que es poderoso, y hay alguien que es poderoso, es Dios. Si hay alguien que nos ha mostrado su verdad en la palabra, es Dios. No conozco yo otra persona cuya tumba esté vacía, solamente Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y esa es la credencial que nos permite predicar salvación. Esa es la credencial que nos permite a nosotros llevar el mensaje de que hay un lugar para todo aquel que en él cree. Entonces dice que Pablo salió en medio de ellos. Les pregunto algo: ¿fue fructífera la predicación de Pablo? Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Y también estaba una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Mire que el Areópago tenía alguien que cuidaba la puerta, que le decían el Areopagita. Y ese día renunció y se fue con Jesús. Tuvieron que buscar otro portero del Areópago. ¡Aló! 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 Usted se ha dado cuenta, mi amado, la trascendencia que tiene lo que Dios ha depositado en usted. Porque mire, ahorita acabamos de hacer el ejercicio con la botella, ¿verdad? Esta botella está llena. Esta sí está llena. ¿Cree usted que esta botella llena, si yo la tiro al piso y la piso, se achurrará como la de antes? No se achurra. ¿Por qué? Porque está llena de la presencia de Dios. Porque está llena. Porque es útil. Amén. Asimismo, cuando usted antes estaba muerto en delitos y pecados, porque el enemigo lo tenía achurrado, en el momento en que vino a la presencia de Dios, Dios lo fue llenando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero ¿sabe una cosa? Hoy es domingo. Oh, sabiduría, ¿eh? Hoy es domingo. Estamos aquí hoy es domingo y estamos aquí congregados. Qué fácil es estar lleno del Señor aquí entre nosotros mismos, ¿verdad? Pero mañana es lunes. Y mañana a lo mejor tiene que usted... No me voy a echar piso, sino que me lo voy a tomar. Alguna situación le baja.
Amén. Mañana a lo mejor usted llega al trabajo y hay un soquete que no fue a trabajar, porque pues no fue ya y a usted le toca trabajar doble. Y de repente usted, que está irresponsable, no sé qué. Bájate un poquito. De repente en martes, voy a tomar de nuevo. El martes te llamó la maestra de tu hijo y te dijo que peleó. Y acá de nuevo y te molestaste, bájate otro poquito más. Amén. Hoy está buena. El miércoles de repente venías para la iglesia y se te flateó el carro. Oh, la de mala. Y ese día te tocaba dirigir. Oh, y usted venía con ganas de adorar al Señor. Bueno, ni modo, pues. Hay una molestia real. Hay una molestia real. Hay motivo para molestarse. Pero de nuevo, nuevamente bajó. Amén. Como tengo un poquito más de sed. El jueves se te cayó el celular y se le quebró la pantalla. Ya se me acabó la fe, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cómo quedamos de nuevo? Mire, dése cuenta, se está vaciando. Amén. Si llega hasta acá abajo, nuevamente el enemigo te llega a aplastar. Pero ¿queréis que te diga cuál es la clave que yo he encontrado para que eso no pase? Servirle a Dios todos los días. Buscar la presencia de Dios todos los días. El lunes el compañero falló, tú órale al Señor y Dios mío, que esta es una oportunidad para que yo le pueda hablar. El día en que te llamó tu maestra, bueno, voy a hablar con mi hijo para pedirle que por favor se conducte y voy a orar por él. La vais cogiendo con calma y ¿sabe qué? Los niveles van subiendo nuevamente. Y tú conscientemente ya tú has orado por tus compañeros. Señor, dame la oportunidad de poder hablarle de Cristo. Y de repente tú vienes aquí y le hablas al hermano acerca de Dios. Y de repente vas y vas al súper y el cajero está ahí. Y el Señor te da la oportunidad y le hablas acerca de Dios. Cada vez que usted habla de Dios, usted se llena. Usted se va llenando porque usted está calientito. No es cuestión de que, digamos, una semana al año es para evangelizar, es para hacer misiones. No, ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida porque es la misión que Dios nos dio. Amén. Y a su nombre. Usted me está siguiendo, entonces en la medida en la que usted se va involucrando, usted se va llenando y usted se va llenando. Usted vive una vida llena, una vida de plenitud, una vida de gozo. ¿Por qué? Porque cada vez que usted habla de Dios, usted se alegra. Cada vez que usted habla de la palabra a alguien, usted se siente feliz, contento. O nada más me pasa a mí. Cada vez que usted invita a alguien a la iglesia, esa persona viene, llega. Oiga, usted se siente contento. Y le voy a decir algo. Si usted se siente contento, ¿cómo cree que estará el Señor? Mucho más contento. Entonces, quiero cerrar con esto. Quiero dejarte que reflexiones esto. Después del año 70, cuando se dio la gran masacre de Jerusalén, los cristianos eran cruelmente perseguidos y torturados. ¿Por qué? Porque el paganismo y aún los judíos no querían tolerar de que ese movimiento, que no fue un movimiento, sino que fue algo real de parte de Dios, siguió el mundo. Y pasaba algo. ¿Usted se acuerda de las películas que se quedaban de los coliseos romanos? ¿Usted se acuerda de esa parte donde habían leones y fieras que salían en el coliseo y se comían a las personas? Y había mucha gente viendo. ¿Sabe usted quiénes eran esos que eran comidos? Los cristianos. Eran los cristianos, eran los que creían en Cristo. Y ellos llegaban y les decían, mira, si tú no niegas tu fe en Cristo, te van a comer los leones. Y ellos preferían decir, bueno, vamos para los leones porque yo prefiero no negar mi fe en Cristo. Y iban familias enteras. Y dicen los libros de historia que a los niños los ponían en el centro. Las mujeres rodeaban a los niños y habían otro círculo, un escudo, que eran los varones. Para que cuando las fieras salían, las fieras se saciaran lo más que pudieran, y si no se comían a los niños, a las mujeres o a algunos de los varones, un día más, porque los que quedaban vivos tenían que regresar nuevamente al coliseo. ¿Y qué cree usted que hacían ellos cuando se los llevaban para allá?
adoraban al Señor. Adoraban a Dios. En Hechos lo vemos cuando Juan y Pedro fueron presentados frente al concilio y estaba Gamaliel, ¿se acuerdan? Después de eso dice la palabra del Señor que los golpearon, los azotaron y ellos se fueron contentos porque sintieron haber sido dignos de haber sido maltratados por el Señor. ¡Wow! ¡Clase de fe! ¡Qué nivel de fe! Y entonces, ¿qué ocurría? Que cuando la gente veía estos actuares, se quedaban asombrados y decían, nadie que realmente no tenga un Dios de verdad puede soportar tanto tormento. Esa fe es genuina, esa fe es real. Nosotros queremos conocer más acerca del Dios que ustedes predican. ¿Sabe qué más ocurría, pastor? Y esto se lo digo para que reflexionemos el costo que hubo para que pudiésemos estar aquí libremente congregados y para que nos demos cuenta de lo egoísta que somos si no predicamos la palabra del Señor. En aquel entonces había un mandato de que si un niño nacía con problemas, ese niño tenía que ser sacrificado, abandonado, y lo dejaban por ahí. Si eran niñas, como ellos pensaban más que todo era en la guerra, si eran niñas, medían. Si habían muchas niñas, ya. Mujer que está embarazada, que de niña, las tienen que abandonar. Solamente querían a los niños para que los niños fuesen a la guerra. Mire usted qué crueldad. Por eso es que para nosotros no es nuevo el hecho de que haya tanta presión en contra de nuestra niñez. Eso desde los tiempos antiguos, con Moisés, con Jesús, eso se dio. Amén. ¿Qué hacían los cristianos? Los cristianos iban y se asomaban buscando por las calles a ver dónde encontraban un niño abandonado. Y lo tomaban, lo adoptaban, lo criaban, lo salvaban de la muerte. Por dioseros en Roma no podían haber, porque los sacaban de la ciudad para que murieran en las afueras. ¿Y qué cree usted que era lo que hacían los cristianos? Eran ellos los que iban y los buscaban y los limpiaban y los alimentaban y los restauraban porque entendían cuál era la misión que Dios les había dado como iglesia. Esos eran momentos cruciales donde si no hubiera sido un propósito de Dios que hubiera una iglesia que predicase su palabra, en ese momento hubiera sido aniquilado, pero Dios los sustentó, Dios los levantó, pero en ellos ¿qué había? Amor por el perdido, amor por el necesitado, había empatía por aquel problema, por aquel que estaba pasando dificultades. Y el diseño de Dios no es que la iglesia se enclaustre aquí y sigamos creciendo juntos, que es pretty bonito. El diseño de Dios es que la iglesia trastorne el mundo, que trastorne un mundo y una sociedad que cada día se hace más egoísta, que cada día se hace más individualista, que cada día premia más lo efímero y lo superficial, lo vano. Amén. Porque cuando algo se hace escaso, se hace valioso. Y nosotros somos valiosos para Dios. Amén. Póngase de pie un momentito y permítame orar. Hace un momento la pastora hablaba acerca de que esta es la semana de misiones, ¿verdad? Te aproveche cada instante de esta semana para traer a un invitado a esta casa. Amén. Tráigalo. Tráigalo con gozo. Tráigalo con alegría. No crea que cuando los pastores, el Señor pone semanas como esta, es porque no hay nada en la agenda y vamos a llenarla con algo. No. Todo lo que se hace es con un propósito. Por esto se ha ayunado, por esto se ha orado, por esto se ha buscado la presencia, el rostro de Dios para que tenga fruto. Traiga gente, traiga invitados, traiga personas que no han conocido que no han conocido del Señor. Porque nuestra misión es predicar la palabra. El Señor es el que se encarga. Su Santo Espíritu es el que lo va a hacer. Si usted dice, fulanito es de tal nombre, eso no tiene acomodo, eso no tiene arreglo, hay algo que arreglar. Yo tengo 15 años, 16 años de haberme reconciliado con el Señor. La reconciliación se dio de la siguiente manera.
tuve una ruptura familiar en donde mis hijos se fueron por causa de una infidelidad. Ya no se podía hacer nada. Y eso me hizo entrar en una depresión terrible. Mi abuela, mi mamá me agarraron, me llevaron a regional porque tenían miedo de que yo hiciera algo o me hiciera algo. Y usted sabe que regional no es buena cosa nada. Y allá estaba dopado, medicamentos para mantenerme dormido el mayor tiempo. Y cuando yo abrí los ojos me di cuenta dónde estaba. Y yo era conocedor de la palabra desde niño, desde chiquito, pero me había apartado cuando tenía 12, 13 años. Allá en la iglesia donde se congregaba mi abuela, gente de bendición, gente de bien. Y yo entré en ese hueco. Yo me miraba al espejo y decía, pero si yo no tengo que estar. Estaba más achurrado que el vaso, que la botellita que yo tenía antes. Estaba peor. Entonces, en ese momento de angustia y de dolor, yo hice lo que tal vez muchos de nosotros hizo y que por causa de eso estamos aquí. Yo, Señor, si tú me sacas de esta, yo te sirvo. Y el Señor me sacó de ahí, pero a pesar de que yo le había dicho eso a Dios, no busqué de Él inmediatamente. Pero hubo un buen día en el que yo fui aquí al casino este que estaba atrás de la caja de ahorro. Fue a ver un juego de pelota. Herrera con Chiriquí, me acuerdo, le dieron una palera a Herrera ese día. Y yo tenía un montón de botellas adelante. Y cuando miro así, había una muchacha guapa, delgada. Algún día la van a conocer porque la próxima que venga yo la voy a traer conmigo. Sí. Y ella llega, se me acerca y llegó y se sentó porque yo la llamé, ¿no? Vino y se sentó. ¿Quieres algo de tomar? Un refresco. Denle un refresco a la joven, por favor. Le trajeron el refresco y empezó la mujer. Dice, ¿qué tal te parece el ambiente aquí? Digo, ¿y esto qué es? ¿No es una encuesta? ¡Oh, la pereza! Le pregunté lo que sea. Cuando ella terminó, digo, bueno, ahora me toca a mí encuestarte a ti. Pues que yo era bellaco. Lo primero que le pedí fue el número de teléfono. Me dio el número. Yo le marqué para ver si era el mismo, porque usted sabe, ¿no? Podía cambiarme un número, ringles o no. Digo, ese es de verdad. Y empecé yo a encuestarla a ella. ¿Y cuántos años tiene? ¿Y a qué te dedicas? Y al final ella me dice, y soy cristiana. ¿Cristiana? ¿Y qué haces tú aquí? Tú no tenés que estar aquí. Se lo voy a decir a tu pastor. Así que no, lo que pasa es que tengo una hija. Por ella me salió este trabajo y ese es el motivo por el que estoy aquí el día de hoy. Santo. Me empezó la picazón. Digo yo, ¿qué vas a hacer mañana? Dice, nada, te invito a que almorcemos. Me dijo que sí. Y llego yo a la casa. Día siguiente en la mañanita, mi abuela me sirve el café. Yo, abuela, mire que conocí una muchacha que es cristiana. ¿Qué? Yo pensé que se iba a alegrar. Me dice, más vale que la cojáis en serio porque tú eres capaz de hacer que se aparte y contar que se aparte te va a hacer mejor amarrarte de una piedra de molino en el pescuezo y tirarte al río La Villa. Ah, bien, abuela, ya entendí. Cuando fuimos a almorzar, ¿qué cree usted que hizo ella? Mire, la que hoy en día es mi esposa. Sacó una Biblia y empezó a darme tratado. Y empezó a decir, propósito para ti. Yo creo que Dios tiene algo grande para tu vida. Yo pienso que, y empezó ahí a hablarme y como si conociera mi vida, yo pienso que tú has sido muy golpeado, pienso esto, lo otro, has estado en lugares donde no debes estar y empezó a hablarme ahí y empezó mi corazoncito como a desvanecerse. Y yo no me di ni cuenta por qué, ahí mismito en el restaurante quedé llorando. Me acuerdo que había pedido una chuleta que era como este pote y después ni me la comí. Porque eso era lágrima tras lágrima, tras lágrima, tras lágrima. Y yo sentía que verdaderamente Dios estaba limpiando mi corazón. En ese momento lo que yo estaba recibiendo era lo que verdaderamente necesitaba. Necesitaba esa palabra. Y hoy en día la amo porque es mi esposa, pero también la amo porque sé que fue el instrumento
que Dios utilizó para que yo viniese a sus caminos. Y han sido 16 años, los cuales agradezco, pero también agradezco porque la iglesia donde ella se congregaba tenía en mente las misiones, tenía en mente el evangelismo, tenía en mente llevar la palabra de Dios. Ella después me dijo, yo no sabía si eso iba a funcionar, pero al menos como mínimo había ganado un alma para Cristo. Y bueno, saliste mejor, porque el alma para Cristo y yo para ti. Amén. Entonces, un mensaje le tengo para la juventud. No desperdicien el tiempo que Dios le ha dado. Evangelicen, lleven la palabra de Dios. No se apresuren. Los tiempos de Dios son perfectos. Y ya Dios tiene esa persona con la que ya tú vas a hacer, vas a cumplir los propósitos que Dios tiene contigo. Chicas, chicos, son preciosos para Dios. Entreguen su corazón a Cristo, sírvanle. Créanme que no hay tiempo perdido en eso. Los niños que están aquí son el futuro de la iglesia. Cuidémoslo. Hablemosle siempre acerca de la palabra de Dios. Los adolescentes son la revolución. Ellos son los que saben de todo un poco y los que no saben lo inventan. Amén. Y nosotros, los adultos que ya somos maduros, cuidemos esa generación que viene detrás. Amén. Cuidemos esa generación que viene detrás. Yo no sé cuál es tu historia. Yo no sé cuál es la historia que te trajo a los pies de Cristo. Pero algo quiero decirte. Yo cada vez que tengo oportunidad, le agradezco a Dios porque yo sé que literalmente fue como si Él hubiese metido la mano en medio de la inmundicia para agarrarme y sacarme de ahí y tenerme hoy en día aquí donde estoy para lo mejor que viene para nuestra tierra, preparado para un evangelismo masivo que va a haber a esta hora. Aquí en Chitré hay muchas iglesias donde se está adorando el nombre del Señor y esas iglesias están así como aquí. Amén. Bien decía el pastor, cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, no importa a qué denominación pertenecemos. Eso es tema de organización. Los pastores, muchos de esta casa han ido a la iglesia que pastoreamos ya en las tablas y cada vez que yo escucho que ustedes van a hacer algo, ahí estoy. Pegado como el chingongo, porque sé que hay algo especial que Dios ha puesto en ustedes y es algo que nosotros necesitamos y queremos. Cuiden lo que Dios les ha dado, cuiden el don que Dios ha puesto en ustedes, cuiden a sus pastores, no dejen de orar por ellos, péguense ahí como el chingongo, que se sientan respaldados. Y el liderazgo de esta casa es un liderazgo de calidad. Y esperen su momento. Porque si hay algo que la palabra de Dios me ha enseñado, es que ninguno de los que estamos aquí estamos por el gusto. Y como mínimo, lo mínimo que podemos hacer para Dios es evangelizar, es hacer misiones, es predicar. Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y los pies de los que van. ¿Amén? Así es que hagas así un momentito. Es un abrazo que le envía a la iglesia cuadrangular de las tablas. Es un abrazo que le enviamos con mucho cariño. Así es que, antes de entregar el micrófono, levante su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de quien somos y a quien servimos en esta hora, Señor, yo presento, Dios mío, a esta iglesia, te los presento a todos y cada uno, pidiéndote, Padre amado, que esta semana de misiones, semana de bendición, sea una semana en donde cada uno de tus hijos se esmere por traer un alma que te conozca, que cada uno de tus hijos se esmere, Señor, por predicar, por ministrar, por enseñar tu palabra donde tú les has puesto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te los presento, Dios mío, y te pido, Padre amado, de que sigas cumpliendo tu propósito con cada hijo de esta casa. Bendice, Dios, a los pastores, bendice, Dios, a los líderes, bendice, Señor, a todos y cada uno de los que aquí se congregan, y desde ya oramos por cada uno de los que vendrá, Señor, por causa de lo que tú estás haciendo, Dios mío, en esta casa. Bienaventurados son los pies de aquellos que llevan tu salvación, que llevan las buenas nuevas, y sabemos, Dios, que viene un tiempo de crecimiento, de multiplicación
en la península de Asuero. Gracias te damos, mi buen Rey, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amigo, diga un fuerte amén.